En Levenson 70, Levenson 70 es la denominación actual, pero en estos años que estamos describiendo, era la calle San Martín. Esto es entonces sería, retrocediendo en el tiempo a esta década, sería San Martín 70, hoy Levenson 70. Y estamos con Diego Abdala, quien ha trabajado en una primera edición de Evita Juninense. Está por lanzar la segunda edición de Evita Juninense, mejorada, ampliada. Creo que la primera edición tenía 80 páginas, esta tiene más de 300, si no me equivoco. Diego, ¿qué tal? 312. 312. Bueno, ¿Qué tal? el tema es, Evita nació en Junín. Esto es producto primero de un trabajo investigativo de tu papá, que lo continuaste, que derivó en la primera edición de este libro y ahora en la segunda edición, ¿verdad? Sí. Bueno, siempre se oyó a muchos justicialistas de la ciudad decir que Evita era de Junín. A mi padre desde ya lo escuché desde joven. Hasta que un día empezó a investigar, en el año 2010 comenzó a investigar y venía a casa con pruebas. Bueno, él lamentablemente falleció y dejó a medio hacer ese libro, que la cual en el 2018 lo lanzamos, en el cumpleaños número 99 de Eva, y decidí continuar en honor a él la investigación y como es, terminamos en un libro asombroso con datos reveladores de 312 páginas que tenemos, si Dios quiere, planificado lanzarlo para el 17 de octubre, el día de la lealtad peronista. Uh-huh. Contame esto precisamente, cómo se avanza en esta revisión histórica, en esta revisión de Eva nacida en Junín. ¿Cómo son los fundamentos, las pruebas que vos has logrado? Que primero tu papá en realidad comenzó y luego lo que vos fuiste ampliando y mejorando. ¿Qué te fuiste encontrando, no? ¿Qué se fueron encontrando? Bueno, todo comenzó con la partida del acta de nacimiento de Eva. Todo comenzó con el acta de nacimiento, donde decían que había una denuncia en el diario La Verdad por los años 50, tuve que localizar esa denuncia, en la cual se decía que habían agregado el acta de Eva en Junín. Bueno, me fui al archivo histórico y bueno, logré encontrar la denuncia, el acta de esa fraguación que hicieron en el libro 2, el nacimiento de Eva, en primera plana estaba. Era en octubre del 55, en la tapa del diario La Verdad, y se crea una causa judicial, bueno, estamos hablando de la Revolución Libertadora, a través de las comisiones nacionales de investigación en esa época, que investigaban los delitos del régimen peronista. Bueno, estamos hablando de que era un gobierno que era muy antiperonista y que quería haber destruido al peronismo y desperonizar el país. Así que en la época de Aramburu. Pero bueno, la fraguación existió y tuve que ir al juzgado de Mercedes porque la causa se hace en Mercedes, en el juzgado correccional número 3 en esa época. ¿Por qué en Mercedes? Bueno, algunos dicen que era porque en Junín no había juzgado correccional, entonces dependía de Mercedes. Y otros dicen porque como la nota salió en la tapa del diario La Verdad, La Verdad dependía del arzobispado de Mercedes, entonces se tuvo que iniciar la causa en Mercedes. No, es una anécdota que agrego, pero bueno, la causa está. Y hoy está en un archivo judicial histórico del juzgado de Mercedes, y ahí empiezo a encontrar datos como el responsable de la fraguación, que era el Gordo Casasco, Carlos Vicente Casasco, que era un empleado del registro civil de Junín, que a pedido de Juancito Duarte, del hermano de Eva, en abril del 48, no en el 45, antes de que Eva se casara con Perón, como muchos historiadores dicen, porque copian, inventan un relato, después copian. En abril del 48 le pide que le haga ese favor de agregarle el acta a la hermana. Desde ya que Casasco la declaración dice que no, que era un delito, que no podía, no había lugar, bla, bla. Pero Juancito le dice, mira, hay un chico muerto en el año 22,
queda el apellido, sacalo y agregá a Eva, mi hermana. Sacamos un muerto y ponemos una viva. Haceme ese favor porque venía el empadronamiento y la entrega de las libretas cívicas a las mujeres. Con motivo de la aprobación de la ley femenina, para que las mujeres votaran. Entonces se agrega en abril del 48, no en el 45, el acta. En el 45, Eva lo que consigue, de forma directa, es un certificado de nacimiento, que viene a tramitarlo al registro civil de Junín, personalmente, una semana antes de casarse con Perón. Un certificado de nacimiento, pero no el acta de nacimiento. El acta se agrega recién en abril del 48. Bueno, Casasco declara ante el juzgado cómo fue la maniobra y está 2 meses detenido en Mercedes y hasta que lo largan y lo liberan. Esa fue la historia del acta. No obstante, me remonto a lo que es la historia de los toldos, el nacimiento de Eva los Toldos, y no existe ninguna prueba documental de nada, solamente relatos y dichos y cuentos y fantasías míticas que hicieron de todo eso hoy una gran historia. Y en el año 80, durante la gobernación de Cafiero mismo, bajo una resolución, adquiere la casa de los Toldos para hacerla museo y la declaran casa natal, o sea, que no es la casa natal. Ahí Eva vivió de los 6 años a los 11 años y no vivió en esa casona adelante, vivían atrás, había que entrar por un pasillo, que tengo la foto del pasillo y se ve la casa atrás. Ahí vivían los Duarte, en una casita atrás. Bueno, crearon toda una historia y hoy declaran a los Toldos como ciudad natal, donde no hay ninguna prueba de nada, absolutamente nada. Todas las pruebas son de Junín. Y la prueba más contundente de todas las que hay, porque hay muchas pruebas, eso se va en la trama del libro, es que la misma María Eva Duarte dice de su propia boca: nací en Junín, mi querida patria chica, mi querido Junín, una ciudad hermosa, progresista, pujante. Bueno, así hablaba Evita en los reportajes cuando era artista. Esto es importante decirlo, era jovencita. No era todavía la conocida dirigente, tenía primera dama. 15 años. Recién había llegado a Buenos Aires. Y hablaba de que era juninense. Ahora, de ese lapso, porque en el libro hacemos planteos y preguntas, nos preguntamos si del 34 que cae a Buenos Aires al 44-45 que se casa con Perón, que era vicepresidente de la Nación en ese momento, ya ahí se empezó a hacer famosa Eva, cuando está al lado de Perón. Porque en realidad ella era conocida, sí, era actriz de cine y era actriz de radio y teatro, no de televisión. Radio, teatro y cine. Ya era conocida. Ese lapso, mientras ella decía en los medios que era juninense, que se apellidaba Duarte, no hubo funcionarios y dirigentes de los Toldos y políticos de los Toldos de la época salir al cruce para desmentir lo que decía Evita en los medios. No, mire, la señora es Ibarguren, porque después la ensuciaron de que llevaba el apellido de la madre, que no hay prueba de nada. Ella se bautizó de chiquita, de los 6 meses, con el apellido Duarte, o sea, está el acta de bautismo, tenía 6 meses de edad. Sin embargo, después la ensucian y la inventan de que se apellidaba Ibarguren, porque era una hija ilegítima, extramatrimonial. Bueno, cosas así hay, o sea, sobre Evita hay que saber qué es verdad y qué ha sido mentira alrededor de ella, ¿no? No hubo funcionarios, dirigentes o políticos de los Toldos que hayan desmentido a Eva públicamente, de decir que había nacido en los Toldos, de que se apellidaba Ibarguren. No hubo nada. Todo apareció después de la caída de Perón en el 55. Diego, decíamos al comienzo, en este lugar que por placa del gobierno de Junín, colocada también en este año del centenario del nacimiento de Eva, recuerda que este es el solar de Evita. Contanos un poco de lo que surge de tu investigación, cómo fueron los acontecimientos aquí en este solar natal de Eva. Bueno, a este lugar era propiedad del señor David Paniza, ya fallecido de allá,
la familia Paniza, porque bueno, siguen viviendo algunos familiares acá al lado, Paniza. Era un inquilinato, era una pensión de alquiler. Y cuando la madre estaba por tener, se complica el parto de Eva porque venía cruzada, venía, como le decían, atravesada, cruzada. Entonces el doctor Eugenio Vargas, un gran médico de la época del 10, del 20, de los toldos, la deriva a Junín porque no podía manejar la situación. Entonces la trae Juan Duarte, la pareja, en su Chevrolet, así está relatado en todas historias de Félix Luna, a través del historiador Héctor Daniel Vargas. Y le paran, bueno, Juan Duarte con sus hijos, pues ya tenía hijos, tenía 4 hijos, Eva era la quinta. Juan Duarte para acá con sus hijos alquilando, mientras Juan Ibarguren tiene a Eva en la maternidad de Voto, que está acá a 3 cuadras. Ahí es atendida por Rosa Stuani, que es la partera ayudante de Isabel Rodríguez de Devoto, que es la que tiene a Eva. Rosa Stuani, la madre del querido recordado periodista, colega tuyo, José Luis Pepe Bueno. Rosa Stuani de Bueno. Y la abuela del bandoneonista, Carlos Bueno. Claro. Bueno, así fue la historia de esta casa. O sea, que la declaran natal. ¿Por qué? Porque Eva, cuando agregan el acta de nacimiento, no da la casa natal, la estancia de la Unión, da esta casa. En realidad el acta es lo que ocurrió. Si bien la agregan, el agregamiento no era delito, pero ¿cuál fue el delito? Haber sacado a un chico muerto. Pero el acta, el contenido del acta, es lo que ocurrió realmente. Por eso esta casa es la casa natal. No es ningún domicilio inventado, ni fantasiado, ni nada. Esta es la casa natal. Y Eva, en realidad, no tenía buenos recuerdos de los toldos. Ella negaba la infancia, que no tiene nada que ver con el nacimiento, es otra cosa. Ella negaba la infancia. En cartas que le mandaba a Perón cuando estaba preso Perón en la isla Martín García, negaba la infancia a los toldos en el mundo artístico, en el medio artístico que se movía, porque decía que era muy hipócrita, había una falsedad absoluta, una hipocresía absoluta, porque claro, ella venía de una familia ilegítima, extramatrimonial, y en esa época ser de la farándula era una élite, o sea, todo un mundo de falsedad e hipocresía. Y ella en las mismas cartas decía: Perón, tuve que negar mi infancia a los toldos por la hipocresía que hay en esta vida artística, y que también la pasaron mal. Ellos fueron muy pobres allá. ¿Por qué? Porque cuando muere el padre, ella tenía 6 años, y la pasaron muy mal económicamente. Por eso se vienen a Junín. La madre le pide al intendente Letieri que traslade a la hija Elisa el correo de Junín, pues ya trabajaba en el correo de los toldos, porque querían tener otro progreso, porque no daba para más los toldos, estaban pasando muy mal. Y Letieri la traslada a Elisa, entonces se vienen todos para Junín. Entonces en Junín tuvieron otra vida, ya empezaron a tener una casa de comidas, la madre era costurera, Elisa trabajaba en el correo, Juancito, el hermano, comienza a trabajar en una fábrica de jabones, la fábrica Greño, Jabón Federal Greño. Bueno, ya les había cambiado el panorama. Entonces le fue mejor, estaban mejor de ánimo, ya tenían otra expectativa de vida. Entonces pasaron los años y Eva no tenía los buenos recuerdos. Que no significa que odiaba a los toldos, Eva no odiaba a los toldos. Es más, Eva, estando en el gobierno, llevó obras a los toldos y hasta refaccionó toda la capilla donde ella se había bautizado y tomado la comunión, Nuestra Señora del Pilar. La refaccionó toda con un subsidio directo de Eva, de la Fundación Eva Perón. Pero no tenía buenos recuerdos de los toldos y negaba su infancia en los toldos. Tenía sus razones, ¿no? Una sociedad, además de ser pobre y pasarla mal, una sociedad que los marginaba por ser hijos ilegítimos. Una parte de la sociedad de los toldos, más en esa época, ¿no? De buenas morales y buenas costumbres. Es lo que uno piensa.
Entonces no tenía buenos recuerdos. Y por eso no fue más a Los Toldos, ni sus hermanos fueron más a Los Toldos. En el año 92 fue Herminda, por un aniversario del pueblo, nada más. Después no fueron más. Año 92. Ahora, esta es la historia de la casa natal. Por eso a los 3 meses que muere Eva hubo una gran concentración, que están las fotos de Alberto Ailey, de personas acá, de ciudadanos, homenajeando a Eva, con una gigantografía acá colgada de las ventanas, que después, cuando cae Perón, la rompen una antorcha que había en la puerta, una antorcha con fuego, y la declaración de casa natal, solar histórico, fue un proyecto del diputado Ángel Miel Asquía, que era presidente de la Cámara de Diputados de la Nación en esa época, junto con el diputado Tesorieri, el diputado Alonso, Vergara, eran diputados de esa época que declararon solar histórico natal de Eva Perón a Levenson. Bueno, en ese momento era San Martín. Que estamos hablando del año 52. El 52. Cambió el año 60 y... Creo que cambió en el año 66 la casa. De San Martín le pusieron Levenson. Y a San Martín la trasladaron a la avenida que era la Presidente Perón. Porque esa avenida, que hoy es San Martín, la original, la que se construyó toda nueva, con el Colegio Normal Nacional de fondo, y después todo el asfalto con las plazas y la iluminación que hoy hay, se llamó originalmente Avenida Presidente Perón. Le sacan el nombre y le ponen Avenida San Martín, y acá le ponen Levenson. Diego, y repasando esta vida, estos años que vos decías, en Junín encontramos direcciones que son relacionadas con Eva. Acá es el Levenson 70, también Roque Vázquez, una casa en Roque Vázquez, ¿no? Roque Vázquez es la primera casa que ellos alquilan, Roque Vázquez 86, cuando llegan de Los Toldos. Yo le digo la segunda casa. La primera es esta. Es esta, exactamente. Claro, yo digo la segunda. Pero bueno, hay que leer, hay que investigar, hay que leer. Para mí es la segunda, porque ellos vuelven a vivir a Junín, lo dice la hermana. Sí. ¿Te acordás, Eva, cuando vivíamos en esa casa grande en Los Toldos antes de volver a radicarnos en Junín, en 1930, en Roque Vázquez? Sí, volver quiere decir que ya estuvieron antes. Claro, estaban. Bueno, hay que saber interpretar esas cosas porque es muy engorroso. En esas épocas uno nacía, venían del campo y había muchos padres que no anotaban, no registraban. Y pasaban años, capaz que se acordaban un día que venía a ser mandado a la ciudad, o había un censo y ya lo anotaban, lo escribían, o se acordaban. Entonces, tengo que anotar a mi hijo. Entonces después empezaban a recordar qué año nació, qué fecha, salvo que se acordaran bien o tengan una constancia. Pero a muchas familias era común no anotar a los hijos cuando nacían en esas épocas. Y bueno, es lo que pasó con Eva. Es lo que pasó con Juancito Duarte. Juan Duarte nació en 1914 y lo agregan en 1924. 10 años después. ¿Entendés? Y así, bueno, pasó con Eva, que la investigación para nosotros da que a Eva nunca la agregaron. La agregan en el 48. Porque no tenía... Más cuando fallece el padre, que fallece cuando ella tenía 6 años. Claro. Entonces nunca la registraron a Eva. Eva la agregan en el 48, cuando tenía 26 años, 25, 26 años. Sí. Perdón, 28 años. Y la casa, y también la otra casa que se relaciona, es la de Calle Arias frente a Escribanía Ordiales. Bueno, no sé si hay otra casa en el medio. Esa es la última casa. Tenemos esta, Roque Vázquez. ¿Hay otra casa en el medio? No, otra dirección. La de La Valle. La Valle. 219, Winter, Winter 90. Y la última es Área 171, que es donde ya en el 40 se van todos. Correcto. Que es enfrente de la casa de Ordiales. Ahí después la compra la familia Müller. Antes de los Duarte estaba Sichero, la abuela del intendente Sichero, que eran muy conservadores. Eran conservadores, mirá vos. Sí, las antinomias, ¿no? Ahí en esa casa se convivieron dos ideologías. En realidad el padre de Eva era un dirigente conservador, claro, el Vasco Duarte. Y era un hombre respetado dentro del conservadorismo.
que era muy enemigo después de Letieri, del intendente radical que después gana gana la intendencia en Los Toldos. Claro. Así que, bueno, ese es paradigma que ha vivido la historia argentina y que hoy sigue, ¿no? O sea, hoy se ven mucho en las redes, ¿no? El odio ideológico. El odio ideológico que, bueno, que hay que entender también el surgimiento del justicialismo. ¿Por qué surge el justicialismo, no? Un pueblo que venía de fraude de una década infame, ¿no? Fraude, explotación, pobreza, analfabetismo y de ignorancia, solamente para una élite. El país era para unos pocos. Hasta que llega un movimiento social que da derechos, pero también da obligaciones. No hay que confundir lo que hacía el justicialismo con después la desvirtuación de la doctrina que vino muchos años después, ¿no? Dar derechos, nada de obligaciones. O sea, el justicialismo daba derechos, pero daba obligaciones también. Derecho al trabajo, el derecho a la vivienda, el derecho a la educación, a la buena alimentación, pero también obligación, ¿no? El derecho, la obligación a la responsabilidad, al producir, al trabajo, bueno, a la capacitación, bueno, eso, todas ideas sociales que trajo Perón desde su, bueno, ha hecho toda una gira europea, allá había socialismo, pero un socialismo equilibrado, no estamos hablando de los extremos, ¿no? Que los extremos son malos, de un lado y del otro siempre es permisivo, es tóxico y es malo. Siempre hay que ir al equilibrio. El justicialismo fue un movimiento de centro, Perón decía ni a la derecha ni a la izquierda, al centro. El sentido común, el equilibrio a las cosas. Que hoy lamentablemente se ha desvirtuado, ¿no? Se ha desvirtuado y tenemos también otro extremo ideológico que del trabajador lo reventó, ¿no? Diego, ¿algo más que quieras destacar, agregar, resaltar de esta nueva edición del libro? El libro, bueno, ya que me da la oportunidad, Roberto, el libro ya está concluido, le van a hacer una revisión de redacción y tenemos, si Dios quiere, planeado lanzarlo para el 17 de octubre, el día de la Alta, en la UNOVA, y hay hasta diputados interesados en hacer una revisión histórica, porque lo han leído ya, sobre el origen del nacimiento de Eva, y hasta de la librería del Ateneo en Buenos Aires para hacer una posible presentación también, que es una librería muy importante y legendaria, ya mítica de la ciudad de Buenos Aires. Y desde ya siempre te agradezco que siempre vos estás reivindicando esa época de oro que tuvo el justicialismo en Junín, que fue en la década de 40 y 50, y que después ya no... Desde el año, muchos hablan del año 83. Yo creo que el justicialismo se destruyó en los años 70, cuando derrocan al doctor Benigni con una historia muy fea y que la sociedad de Junín nunca se lo olvidó. Y ese hecho arrastró en el 80 a que perdiera hasta el día de hoy. Porque hoy sigue padeciendo a los malos dirigentes, a la mala dirigencia que no han sabido programar hacia el futuro la formación de dirigentes, los cuadros dirigenciales, programar